Ya en la clase anterior entendimos qué es la carga eléctrica, cómo los objetos pueden electrizarse y por qué aparecen interacciones eléctricas sin contacto. Hoy vamos a dar un paso muy importante, vamos a cuantificar esas interacciones. La pregunta que guía esta clase es la siguiente: ¿de qué depende la fuerza con la que dos cargas eléctricas se atraen o se repelen? Responder esta pregunta nos permitirá pasar de una descripción cualitativa a un modelo matemático ampliamente utilizado en ingeniería. Cuando dos cargas eléctricas están cerca, aparece una fuerza entre ellas. Esta fuerza puede ser de atracción o de repulsión, dependiendo del signo de las cargas. Para desarrollar esto, necesitamos entender y recordar lo de la clase anterior. Recordemos que la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, que existen cargas positivas y negativas y que las cargas interactúan sin necesidad de tener un contacto directo. Entonces, volvamos a nuestro concepto de fuerza. Esta interacción ocurre incluso en el vacío y no requiere el contacto de cargas o de superficies. De hecho, la fuerza eléctrica es muchísimo más intensa que la fuerza gravitacional entre partículas cargadas, aunque normalmente no lo notemos porque los objetos macroscópicos suelen ser neutros. En la figura observamos dos casos. En el primero, dos cargas del mismo signo se repelen y en el segundo, dos cargas de signo opuesto se atraen. Lo importante de aquí no es aún calcular la fuerza, sino reconocer que la interacción siempre existe y que ambas cargas participan del proceso. Entonces, ¿de qué depende la fuerza eléctrica? Veamos. Experimentalmente se observa que la fuerza eléctrica depende de tres factores principales: la magnitud de las cargas, la distancia entre ellas y el medio en el que se encuentran. Estos resultados fueron estudiados sistemáticamente por Charles Augustin de Coulomb, quien formuló la ley que lleva su nombre. En esta figura vemos que manteniendo las cargas constantes, al aumentar la distancia entre ellas, la fuerza disminuye rápidamente. Esto ya nos anticipa que la relación entre las fuerzas y la distancia no es lineal. Entonces, a partir de esto, podemos abordar lo que se conoce como la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es proporcional al producto entre las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre estas cargas. Matemáticamente, esto se expresa como F igual a la constante de Coulomb multiplicado por el valor absoluto de la carga 1 por el valor absoluto de la carga 2 dividido en la distancia de separación de los dos al cuadrado. Recordemos que Q1 y Q2 representa el valor de las cargas y R es la distancia entre ellas. Esta constante depende del medio en el que estén interactuando las cargas. Podemos ver esta relación a través de esta figura. Tenemos una relación entre una carga positiva y una carga negativa. La distancia que hay entre estas dos cargas es R. Y básicamente podemos centrarnos ya sea en una fuerza, que es la fuerza que le ejerce la carga positiva a la carga negativa, o imaginariamente acá podríamos escribir otra flecha que iría de la fuerza que ejerce la carga negativa a la carga positiva. Esta ecuación no es solo una fórmula, sino es una forma de describir cómo interactúa la materia cargada. Y veamos cuál es esa interpretación física. La ley de Coulomb nos dice varias cosas importantes. Si aumentamos la magnitud de las cargas, la fuerza aumenta. Si duplicamos la distancia, la fuerza se reduce a la cuarta parte. Esto significa que la interacción eléctrica disminuye muy rápidamente con la distancia, como lo podemos ver acá. Esta figura muestra la relación de forma cualitativa. La curva decreciente representa el comportamiento de tipo 1 sobre r cuadrado, característico de muchas interacciones fundamentales. Ahora bien, la fuerza eléctrica no es solo una cantidad numérica, es una cantidad vectorial.
Por tanto, nosotros vamos a ver que siempre que hablemos de fuerza eléctrica necesitaremos hablar de vectores. Un vector es una cantidad que tiene dirección, tiene sentido y tiene magnitud. La dirección de esta fuerza está dada por la línea que une a las cargas y su sentido depende del signo de las cargas, si es de atracción o de repulsión, y depende de la carga de estudio que nosotros estemos analizando. Es decir, si yo quiero saber cuál es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1, que sería una fuerza de repulsión, entonces debería considerar este vector de acá, del lado izquierdo. Y por el contrario, si yo necesito ver cómo actúa la carga 2 sobre la carga 1, entonces nuestra interacción sería de repulsión y en este caso también tendríamos el vector que está señalado al lado derecho. Cuando dos cargas interactúan, ambas experimentan fuerzas. Estas fuerzas tienen igual magnitud y sentido opuesto, en completo acuerdo con la tercera ley de Newton. La figura muestra la fuerza 1,2 y la fuerza 2,1. Ambas aparecen simultáneamente. Son iguales en magnitud y opuestas en dirección. La ley de Coulomb nos dice que aunque las fuerzas sean iguales, los efectos pueden ser distintos si las masas de las partículas son diferentes. Por ejemplo, antes de hacer cálculos, analicemos esta situación físicamente. Preguntémonos, en este caso, ¿cuál es la carga de las partículas? ¿Tienen la misma carga? ¿Tienen diferente carga? ¿Las cargas en ese caso se atraen o se repelen? ¿En qué dirección actúa la fuerza? ¿Qué carga ejerce fuerza sobre cuál? Solo después de realizar este análisis va a tener sentido aplicar la ley de Coulomb. En este caso, la figura que tenemos acá representa un procedimiento de análisis conceptual a partir del cálculo matemático. Tenemos dos partículas cargadas, una cargada positivamente con un valor de 5 microcoulombios y otra cargada negativamente con un valor de 10 microcoulombios. La distancia de separación entre las dos cargas es de 10 centímetros. Tenemos la fuerza eléctrica 1, la fuerza eléctrica 2 y adicionalmente tenemos aquí una fuerza que es una tensión que podríamos decir que es algo que está sosteniendo a esa partícula cargada. Si realizamos este análisis ya podríamos empezar a hacer un esquema de las diferentes fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas y cuál es la forma de aplicar la ley de Coulomb. Y bueno, para finalizar, me gustaría que analizaran cómo cambia la fuerza si se modifica la distancia entre las cargas, si se cambia el signo de una de ellas o si se comparan fuerzas eléctricas y gravitacionales. Podríamos responder estas preguntas. ¿Qué ocurre con la fuerza si la distancia se duplica? ¿Qué pasa si una de las cargas cambia su signo? Compare la fuerza eléctrica con la gravitacional y calculemos la fuerza entre dos cargas dadas aplicando la ley de Coulomb en su forma más simple. En esta clase aprendimos a cuantificar la interacción eléctrica mediante la ley de Coulomb. En la próxima clase introduciremos el concepto de campo eléctrico que nos permitirá describir estas interacciones sin analizar pares de cargas una por una, sino que analizaremos otros sistemas más complejos.